Muy buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos maestros, esperando que se encuentren bien de salud. Pues esta clase está grabada como la última clase que nos tocaba dictar el día domingo por motivos de viaje por el retiro espiritual de todos los sacerdotes de nuestra prelatura. No se pudo dictar virtualmente a la hora que se había previsto. Se me ha hecho un poco difícil de poder grabar ya que estamos en retiro, pero he conseguido un tiempo adecuado para poder realizar esta, este video para ustedes. Muchos docentes me han llamado y me han pedido de que podamos hacer un pequeño resumen de todo lo que habíamos avanzado en este tiempo que nos queda. Voy a dar un pequeño resumen a grandes rasgos y tocaremos algunos temas muy importantes que nos falta definir y terminar el curso. Al final de esta exposición, de esta clase, estaré dando las indicaciones para el trabajo que vamos a presentar y que ya he mandado los PPTs al grupo de WhatsApp. Es muy importante que cada uno de ustedes puedan pues tener en consideración la puntualidad, el tiempo que se plantea de entrega de trabajos, ya que fechas no precisadas pues ya no serán aceptadas para la revisión de los trabajos. Tenemos un tiempo muy, pero muy adecuado para que ustedes se puedan presentar sus trabajos eh, mediante la plataforma o el formato que voy a mandar. Hemos conversado mucho sobre el sentido primario y la raíz de la palabra ecumenismo. Hemos hablado también sobre el desarrollo en el Imperio griego, en la tradición griega, con el Imperio romano y también pues posteriormente con las primeras comunidades cristianas, que eso pues está justamente plasmada en los PPT. Pero ahora vamos a empezar este resumen que es muy importante desde el desarrollo posterior del término ecuménico. Pues de este sentido cristiano, primitivo y clásico, lo presentamos de esta manera: dos espacios, dos tiempos especiales para ver pues el desarrollo posterior del término ecuménico. Lo ponemos de esta manera, ¿no? En la parte primitiva, que el ecuméne sigue pues un trayecto bíblico, ¿no? Vemos el mundo, la parte geográfica, el imperio, vemos también la concepción del universo, la concepción de que en el universo, en el mundo, pues está toda la humanidad. Vemos en el Imperio Romano toda esta política de este pueblo tan especial, de la soberbia del pueblo romano, de poder o de querer pues dominar todo el espacio que ellos podían ingresar. Vemos a un ecumene más del imperio geográfico cultural, ¿no? Y luego pues tenemos un mundo muy civilizado, de que también el ecumenismo entra a poder tallar el tema más cultural y social. Desde el siglo segundo se emplea pues para referir a la Iglesia Católica extendida por el ecumene, ¿no? Vemos, y esto es algo clave, que desde el siglo segundo, pues encontramos un espacio donde ya la Iglesia toma esta palabra de ecumene, que es ecumenismo, a todos los católicos, que es pues más universal el significado de la palabra iglesia, ¿no? O católica, ¿no? El nombre eclesiástico lo vemos en el Concilio de Constantinopla en el 381, pues que menciona que el Concilio de Nicea es ecuménica. Vamos a tener 7 concilios aceptados, 7 concilios ecuménicos, que eso ya lo veremos más adelante, que fue pues en 325, ¿no? Desde ese momento, pues el término ecuménico va a designar pues un uso eclesiástico que son aceptados como validez eclesiástica universal, ¿no? Algo muy sencillo, un resumen especial de la parte primitiva. Hay una parte más clásica más adelante donde vemos que con la caída del Imperio Romano el término pasa a ser algo más político, un sentido más político, un sentido más eclesial.
la iglesia comienza a tener mucho poder y por ello, pues la parte más comprometida con la política, con la parte social, pues va tomando un aspecto diferente esta palabra eucumene, que es pues la parte de comunión, que es la iglesia universal. Para poder dar un sinónimo de lo que es la iglesia universal, toman esta palabra eucumene, que es pues la economía o el ecumenismo eclesiástico, que podría ser llamado de esta manera, ¿no? Algunos doctores ecuménicos como Basilio el Grande o Gregorio Nacianceno, Gregorio Crisóstomo, que en estos primeros tiempos, en estos primeros años, van a moldear este término a algo más eclesiástico, tomando algunos detalles teológicos para poder referirse justamente a todo este aspecto, ¿no? Desde ese momento se emplea para designar a los concilios pues, en nombre de toda la iglesia, ¿no? La Iglesia Católica menciona que todos los concilios son ecuménicos, pero veremos más adelante que algunos grupos separados mencionan que no todos los concilios son ecuménicos. Solamente se aceptan 7 concilios ecuménicos posteriores. Ponía esta nota como signo de, con un plus más a este tema para poder, para que pues el concilio pueda ser denominado ecuménica, dice, varía según las iglesias, ¿no? La católica y la ortodoxa. Adelante veremos de cada un rato la separación de la iglesia católica y ortodoxa. Veremos cómo también es el vínculo ahora actualmente, ¿no? Pues la católica, iglesia universal y el primado del papa, y la ortodoxa que toda la iglesia se acepte sus decisiones. Son temas muy controversiales que se va a tocar más adelante, pues que en ese tiempo era muy difícil ya que nadie quería dar el brazo a torcer para muchos temas, entre comillas, doctrinales y más problemas más de lenguaje, ¿no? ¿Qué es concilio? Para todos los que de repente queremos averiguar, investigar, el concilio pues es una reunión de los obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica para decidir sobre algún asunto, dogma o disciplina dentro de la Iglesia, ¿no? Algunos teólogos de la Iglesia describen el ecumenismo, ¿no? Wengel menciona que el movimiento ecuménico no es un lugar de encuentro para el triunfo de una iglesia sobre la otra, y algo que hemos estado repitiendo mucho en las clases. Es la confrontación fraterna de los cristianos divididos, pero hermanos. Y eso es lo más importante para cada uno de nosotros, de poder entender de que somos hermanos, fraternos, cristianos divididos, pero hermanos. De repente ha habido un tipo de malentendido al inicio de todo, pero al final somos humanos, somos hijos de Dios. Y el fin del diálogo ecuménico es buscar conversión del otro, no es el de buscar la conversión del otro, perdón, es el esfuerzo del amor del cristiano para dar y recibir testimonio del Evangelio. Nosotros no estamos aquí para entender y poder convertir a los demás, al contrario, es el esfuerzo del amor para dar recibir testimonio del Evangelio, cómo poder compartir, saber que hay un solo Cristo, hay un solo Dios que nos ve y poder compartir también los caminos que nosotros podemos dar, ¿no? En la segunda asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias en 1954, pues menciona que es cierto que la perfecta unidad de la Iglesia no será totalmente alcanzada hasta que Dios resuma todas las cosas en Cristo. Que este conocimiento ya se está dando por las reuniones, ¿no? Por el acontecimiento más grande que es la resurrección. De que tenga ojos que vea, pone ahí, está en este concilio, segundo concilio, que es muy importante de saber de que Cristo ha resucitado por cada uno de nosotros y todos estamos de acuerdo de la resurrección de Cristo, de que las cosas secundarias, terciarias, que de repente muchas veces ponen en cuestión nuestra fe, quedan en un segundo plano. Lo primero son buscar puntos de diálogo y conversión entre cada uno de nosotros. En la Comisión de Fe y Constitución de 1969,
Andrews dice que la unidad, que es a la vez voluntad y don de Dios a sus iglesias, toda la historia es una realidad para todos. Dice y menciona algo muy concreto, de que la unidad es la voluntad de Dios, es un don de Dios a su iglesia. Y es algo primordial para poder entender el espacio tan decisivo de toda la iglesia en todo el mundo, de saber que la unidad es un deseo de Dios, un don de Dios para cada uno de nosotros. Congar, un teólogo muy importante, dice que es un movimiento constituido por un conjunto de sentimientos, de ideas, de ceremonias que tienden a preparar la resurrección no solamente de los cristianos, sino de las diferentes iglesias en una nueva unidad. De Sayux mencionó también que el movimiento suscitado por el Espíritu Santo con vistas a restablecer la unidad de todos los cristianos. Cuando hablamos con la Comisión de la Fe y Constitución de 1969, que habla de la unidad, que es una voluntad del Padre, acá dice que esta voluntad del Padre está pues suscitada por el Espíritu Santo. Dos aspectos que después van a ser pues planteadas y va a ser justamente un tiempo en el cual uno tiene que reflexionar bastante sobre el amor de Cristo en nuestros mundos, ¿no? Mayer, un teólogo que habla mucho sobre el ecumenismo, menciona que el ecumenismo es una actitud. Vemos que en la Comisión de Fe habla sobre la voluntad del Padre. Sayuj habla que a través de la voluntad del Padre el Espíritu Santo fortalece, pero Mayer acota algo muy importante que es la actitud del ser humano, del Hijo de Dios. De que sin la actitud uno no va a encontrar ese don agradable en el interior, en el cuerpo. Y San Agustín menciona claramente que pues en el interior encuentra la verdad para saberse hijos de Dios. Y eso es lo más importante para cada uno de nosotros. En el Vaticano II, pues hay un decreto que es Unitatis de Integración y menciona que el Señor de los tiempos que sabía y pacientemente prosigue su voluntad de gracia para con nosotros, los pecadores, en nuestros días han empezado a difundir con mayor abundancia de los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y en el anhelo de unión, ¿no? Estamos en un camino, hay muchas cosas que nos unen y que está entregándose en la historia en este camino un signo de comunión y de unión para todos, ¿no? Vemos algunos aspectos muy importantes en el diálogo de la espiritualidad ecuménica. ¿Cuál es la espiritualidad de este diálogo ecuménico? Una de las cosas importantes es pues la importancia de la actitud del diálogo. Si uno no tiene actitud del diálogo, pues jamás entraremos en un diálogo de escucha, también de entrega. Es necesario tener una actitud positiva para el diálogo. Pedir al Señor que podamos tener cada uno de nosotros esta actitud. También, pues, la escucha, ¿no? Si uno tiene la actitud y no tiene este don de la escucha, pues jamás podrá fortalecer este gran aspecto. La escucha es muy importante. La escucha es de poder dar cabida y espacio a la expresión, a la libertad del otro. Es por eso que la espiritualidad ecuménica, pues, es la unidad que tendrá que obrar Dios. En esta espiritualidad no solamente es ver la fortaleza humana en la actitud de diálogo y escucha, también hacer sentir esta unidad como obra de Dios. Es por eso que en el Vaticano II afirma que la plegaria es el alma del ecumenismo. Si no entramos en esa dinámica de oración, de comprensión, jamás vamos a tener una unidad de sentimientos. Y eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Es por eso que se había planteado tres etapas del ecumenismo. Una etapa era la era de los pioneros, donde pues hablábamos sobre algunos personajes que dan este paso más importante de laicos interconfesional con una acción un tanto pues marginal, pero respecto a las jerarquías de las iglesias, ¿no? Eran personas seculares que intentaban pues encontrar un camino para ver algunos aspectos de este ecumenismo, ¿no?
También vemos la etapa eclesiástica en el momento en el que las iglesias como tales toman pues la iniciativa ecuménica que ha dado un camino fortalecido a la unión cristiana, ¿no? Vemos en Edimburgo, Ámsterdam, Roma, pues se crean las grandes instituciones ecuménicas y todo este aspecto del diálogo pues doctrina. También vemos el ecumenismo secular, que es el resultado del estado del callejón sin salida. Es que ha quedado el ecumenismo eclesiástico al no haber pues, seguido el impulso del Espíritu Santo. Hubieron momentos muy especiales en esta historia sobre el camino ecuménico y al final nos hemos dado cuenta que pues nos hemos encontrado en un callejón sin salida y justamente por no aceptar la plegaria, sino no aceptar la actitud, la escucha, sobre todo el impulso del Espíritu Santo, que hemos quedado en un lugar tan marcado que ahora se está intentando pues cambiar, se está intentando dar más espacio de diálogo y conversión, ¿no? Pues las iglesias que marcaron el diálogo ecuménico pues, son parte importante en esta historia. Hemos hablado también sobre el diálogo interreligioso, en qué consiste el diálogo interreligioso. Quisiera que cada uno de ustedes puedan entender este aspecto de que hay una palabra que es macroecumenismo que se menciona y que se trabajó pues el diálogo ecuménico entre cristianos, pero el ecumenismo tiene una ulterior acepción que hace referencia al diálogo entre las grandes religiones del mundo. Algunos lo llaman macroecumenismo, ¿no? Bueno, disculpa. Entonces, macroecumenismo se lleva a un plano más diferente. Nosotros sabemos que hay 5 religiones en el mundo y a este aspecto del diálogo interreligioso entre las 5 religiones del mundo se llama pues macroecumenismo, que es muy importante. Hunstrom dice, el encuentro entre culturas no siempre fueron pacíficas, vemos intransigencias, fanatismo religioso, guerras o también llamados choques de civilización. Algo muy importante, ¿no? De que en toda la historia ecuménica o en el diálogo de las grandes religiones, pues siempre se han visto pues momentos muy especiales, ¿no? Se han visto pues un fanatismo religioso, guerras o también llamados pues choques, ¿no? Que han ido pues lastimando este camino de diálogo, han estado pues siempre socavando ese gran llamado de la unidad de Cristo, ¿no? También hay otro aspecto muy importante que es el intento de unión, que se rescata pues el intento de la amistad, que comenzó con el Parlamento de las Religiones en Chicago en 1893 y se continuó pues en Chicago en 1993, en la ciudad de Cabo en 1999 y Barcelona en el 2004, que han sido muy importantes estos encuentros, que han salido justamente pues a niveles del diálogo interreligioso, como niveles que son el nivel de los estudiosos y expertos y grandes teólogos, a nivel de las jerarquías religiosas, el nivel del diálogo, el encuentro de vida, los tres pues buscan el respeto, enriqueciendo mutuamente la construcción del mundo más humano, ¿no? Creo que eso hemos visto y lo hemos entendido de esa manera. Lo que no se busca en este diálogo interreligioso es en absoluto se intenta pues una fusión de religiones. Sería algo que no se debería dar, ya que cada uno habría perdido pues su propia identidad, ¿no? Creo que todos entendemos eso. También hemos visto la importancia del diálogo interreligioso, pues el diálogo es muy interesante ver que es algo urgente, que el estado pues de encuentro cultural y religiones, Kuhn menciona que no hay supervivencia sin una ética mundial, no hay paz mundial sin paz religiosa, no hay paz religiosa sin diálogo entre religiones, ¿no? Raymond Panikkar menciona pues 3 definiciones: se conquista al otro, se defiende de los otros, se acerca al otro, que al final es el requisito eh, para una eumene o ecumenismo, ¿no? También hemos visto pues algunas coincidencias entre el diálogo interreligioso y ecuménico. Hemos visto el diálogo, que es muy importante, que hemos conversado, que la coincidencia entre ambos diálogos radica primeramente en la noción del diálogo, ¿no? En la noción del diálogo.
entender la importancia del diálogo, también tener una actitud abierta de querer relacionarse con el interlocutor, el querer acercarse al otro, ¿no? También vemos el método dialogal, salvaguardada pues la propia identidad del otro, ¿no? Sin lo cual es imposible el diálogo, pero a la vez supone pues el abrirse al diferente, ofreciendo acogida y confianza. También hemos visto la finalidad del diálogo interreligioso, nunca podría pretender la formación de una sola religión mundial, eso ya lo hemos visto claro, que solamente intentamos ver algunos puntos de unión, de poder respetar, de encontrar soluciones para la gravedad problema de la humanidad. No podemos con las cinco religiones, pues ver o tocar el tema de conversión de algunas. Lo que en estas últimas décadas se ha estado viendo es el tema de los grandes problemas de la humanidad que se están suscitando y creemos nosotros que se están haciendo grandes proyectos para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de la humanidad con la trata de personas, etcétera, ¿no? La finalidad del diálogo ecuménico pues es la plena comunión de las iglesias divididas actualmente, ¿no? Eso es lo más importante. Y las condiciones del diálogo, ¿no? Hemos visto también algunas grandes religiones, las cinco grandes religiones, el hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, el islam. Hemos visto algunos aspectos muy importantes, lo que es su fundador, su creencia, sus libros sagrados, su lugar de culto, las fiestas, que cada uno de ustedes puede introducirse en este aspecto muy importante, ¿no? Bien, queridos hermanos, seguimos con esta clase de hoy, eh, pues siguiendo un poco el resumen que se había planteado hacer, podemos ver aquí justamente pues un tema muy importante en el diálogo ecuménico, que es pues prácticamente el diálogo interreligioso, ¿no? Algunas diferencias en este plano que se está proyectando con las cinco grandes religiones, ¿no? El tema de la plena comunión o el diálogo ecuménico, ¿no? Dos aspectos muy importantes de tener en consideración, de que la plena finalidad del diálogo ecuménico es la plena comunión, ¿no? En las iglesias divididas. Creemos que es lo principal para poder entablar una comunicación. Comunión no significa de querer ver una conversión plena y de que puedan regresar a nuestras iglesias o nosotros ir a sus iglesias, sino de tener una comunión mucho más de una simple conversación o de querer plantear nuestros problemas, sino saber de que todos somos hermanos a los ojos del Señor, de Dios prácticamente, ¿no? Con esta voluntad de Cristo a todos sus discípulos sean uno, nos dice Jesucristo, creyentes en Jesús, hijos de Dios, hijos de María. Son los requisitos para hablar de un ecumenismo. Como les decía anteriormente en las clases, que un grupo religioso o una secta son aquellos grupos que prácticamente pues no podemos tener una conversación ya que ellos tienen diferentes modos de ver. Por ejemplo, hay grupos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son grupos que ven a Jesucristo desde un ángulo muy humano, desde incluso denominarlo profeta. Entonces con ellos no podemos hablar sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la divinidad del Hijo de Dios o sobre María. Entonces necesitamos entender este aspecto.
También vemos la finalidad del diálogo interreligioso, que en realidad pues se pretende pues la formación de una sola religión mundial, ¿no? Al contrario, no vamos a poder nunca poder tener una religión así unificada mundialmente. Tras el diálogo, todos mantendrán sus creencias, sus convicciones, la finalidad es pues de lograr ver los grandes problemas de la humanidad, como ya habíamos visto anteriormente, sobre todo la paz, la justicia, la ecología, entendimiento entre los pueblos, etcétera. Aquí podemos centrarnos mucho para conversar mucho sobre las necesidades del mundo, pero es un tema ya muy diferente, ¿no? También podemos ver esa metodología del diálogo, ¿no? En un diálogo interreligioso no pueden partir con el diálogo ecuménico en una visión común de lo divino humano, centrado en Jesucristo, sino que tendrá que recurrir al horizonte teocéntrico, ¿no? Cristo es lo central, lo primordial para poder entender muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y dice la voluntad de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 18 al 21, nos da pues esta referencia de un movimiento ecuménico, es pasaje que expresa claramente que el deseo de Jesús, que sus discípulos se mantengan pues unidos en comunión, ejemplo de la unidad del Padre y de Jesús, ¿no? Eso es lo más importante que hemos estado viendo y hemos conversado también. Es muy importante también de poder entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, de que nos va a ayudar a poder continuar este gran camino de ecumenismo dentro de las religiones y también pues de los cristianos, ¿no? La situación de las iglesias divididas, sin embargo, es necesario de entender de que parecerse a aquel hermoso deseo de Jesús diálogo en la plataforma, vemos muchos aspectos de esta cuestión, ¿no? De imitar a Jesús. Y imitar a Jesús es justamente abrirse en esas dos dimensiones que siempre comento en las homilías, ¿no? De amar un hombre lleno de amor hacia el Padre, que reconoce el amor del Padre, que reconoce la autoridad del Padre, de Jesucristo, y el amor, pues, a su prójimo. Si esta dinámica no resulta, algo está fallando en nuestra fe, en nuestra creencia como cristianos y también como católicos, ¿no? Hemos visto un poco, hemos visto la realidad de las iglesias divididas, cómo está ahorita, ¿no? Pues una de las cosas que llama la atención es la realidad es que hoy los cristianos pues nacemos en iglesias separadas. Es un cuestionamiento que muchos teólogos comentan, ¿no? Es una realidad que es pues muy triste en el sentido de que Cristo ha podido dar ese gran mensaje evangélico de la unidad de la iglesia y que hoy nazcamos en diferentes iglesias con diferentes modos de ver nuestra fe es una pena, una realidad que necesitamos cambiar, de estar unidos más en comunión y es necesario de poder pues evaluar. Congar menciona pues que el problema al mismo tiempo que el escándalo nace cuando se colocan estos hechos frente a la voluntad del Señor, expresada en sus últimas oraciones y afirmada por toda la tradición cristiana. Es necesario entendernos. Cuando planteamos en nuestra oración justamente este problema de que nacemos y crecemos en diferentes iglesias, es algo que no es la voluntad del Señor, ¿no? Los cristianos hoy se ven pues confrontados con la necesidad de mantener una doble fidelidad, sin lo cual no existe auténtico ecumenismo a Jesús y su tradición eclesial personal, ¿no? El diálogo ecuménico no cabe, por tanto, por renunciar a lo que se considera verdades en la propia iglesia. No es separar o sacar, sino al contrario, de poder unificar, ver, estar en comunión en algunos temas muy importantes, ¿no? Porque la solución no es salirse de una iglesia, y eso ya les había explicado, y buscar lo que me conviene, sino tomar en serio la iglesia donde se bautizó en el mantenimiento de esa doble fidelidad. Van a disculpar algunas veces al digitalizar, pues no se puede escribir bien, reside precisamente pues la dificultad, pero todavía la grandeza del movimiento ecuménico, ¿no?
Algunas, vamos a estar ahora a empezar a entrar a poder ver algunas iglesias del Oriente y las razones, pues, de la primera ruptura, ¿no? El Oriente cristiano. Hemos visto que en los albores del cristianismo surgieron en el mundo griego dos escuelas teóricas, ¿no? Teológicas y más que todo filosóficas, el de Alejandrina y la de Antequena, ¿no? Son dos mundos diferentes, son dos líneas de pensar diferentes que pues más adelante estaremos hablando sobre este aspecto. La Iglesia ha afirmado que la divinidad y la humanidad de Cristo tiene que explicar cómo se da la conjunción de ambas naturalezas en una persona. El tema primordial no fue justamente, como muchos podrían decir, la reforma de Lutero, sino años antes, un tema primordial de la divinidad de Jesucristo y la humanidad fue un tema muy discutido y por ende hubieron pues el cisma dentro de la iglesia, más que todo en el oriente con el occidente, ¿no? Temas que de repente no han sido planteados de una mejor manera, ya que al final el problema ha sido más el diálogo, la presentación del lenguaje, que ambas partes tomamos justamente la necesidad de poder encontrar en Cristo la divinidad y la humanidad, sin malentender muchas cosas, ¿no? El gran tema es cómo conciliar la unidad y la distinción de la persona de Cristo. Y creemos que hubo una mala presentación de este tema. Algunos teólogos de ambas corrientes pues intentan dar soluciones que constituyen el origen de una agria polémica que implicaba pues cuestiones políticas, culturales, que dará lugar al cisma, ¿no? Junto a este dinamismo de poder entender este tema teológico, se entraron muchos aspectos políticos, culturales, que al final lograron pues llevar a un cisma, y este cisma es la división de nuestra iglesia, ¿no? También vemos dos posturas diferentes, mientras los alejandrinos pues partían de la unidad del sujeto, privilegiando la divinidad sobre la humanidad de Cristo. Los antioqueños pues buscaban salvaguardar su humanidad, ¿no? El tema fue zanjado en el concilio pues, de Calcedonia en el 451, pero el tema principal es de que mm, el campo, cómo ha sido planteado, cómo se da el Cristo, la unidad de dos naturalezas, divina y humana, no satisfacieron pues a la separación o favorecieron a la separación de esta iglesia, ¿no? Durante el siglo XV, pues, más de 15 siglos, estas iglesias han sido pues consideradas heréticas, herejes, ¿no? En otras palabras, porque se pensaba que pues negaban la doble naturaleza de Cristo. Solo recientemente, hace poco tiempo, en el comienzo del diálogo interreligioso ecuménico, se han podido reconocer que mantienen la misma fe, expresada con formulaciones distintas. Y ahí va un poco el juego, ¿no? Más que todo el tema ha sido un juego más lingüístico, de darnos cuenta más de 15 años de que al final todos pensaban lo mismo y sencillamente por falta de un diálogo o conversación, pues hemos estado divididos de una manera muy negativa, ¿no? Algunas dificultades de hablar un lenguaje diferente, sensibilidades en el Oriente Cristiano. Creo que ustedes ya pueden leer esto. Más que todo es el tema fundamental del lenguaje. Eh, sobre el cisma del lenguaje, ¿no? De que no se entendió lo que muchas veces nosotros queremos decir y han entendido de una manera muy negativa, ¿no? Hemos visto también las iglesias antiguas, la iglesia copta ortodoxa, la iglesia etíope, las iglesias sirio occidental, la iglesia apostólica armenia, la iglesia malabar, y ahora entraríamos justamente pues en el tema de las divisiones entre el oriente y el occidente. Hemos visto también los factores políticos, los factores eclesiales, que justamente pues el canon 28 del Concilio de Calcedonia fue uno de los puntos fundamentales para poder romper todo este espacio, ¿no?
Entonces, en los factores políticos, pues la separación entre Oriente y Occidente no puede atribuirse a una sola causa, ¿no? Fue un camino largo, fue un camino con mucho diálogo, conversación, pero al final no se entendió qué es lo que se quería o pretendía hacer, ¿no? Se trata de un proceso pues complejo en el que concurren pues factores teológicos, religiosos, eclesiásticos y sobre todo un tipo de política cultural y geográfica de una manera muy absurda en el sentido de que pues cuando nosotros juntamos la política dentro de nuestra iglesia, al final salen ganando ellos, ¿no? Para su conveniencia y todo esto, ¿no? Todo ello pues generará un distanciamiento pues progresivo que conducirá pues a un conflicto que va a desembocar justamente pues en la ruptura, ¿no? Y por eso que en los factores políticos la decisión pues de trasladar a la sede del imperio de Constantinopla conllevará una reorganización de la pentarquía que prácticamente contaban con Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Éfeso. En el concilio de Calcedonia, en su famoso canon 28, Constantinopla es declarado segunda sede después de Roma con idénticos privilegios. Creo que este tema ha sido fundamental para este cisma, ¿no? Roma está en un momento especial, los bárbaros están por entrar con, a poder invadir Roma y con esta debilidad Constantinopla quiere pues que la sede papal pueda trasladarse a pues a Constantinopla, ¿no? Vemos también en los factores eclesiales las diferencias culturales e históricas que favorecieron pues las divergencias teológicas. Pese a que mantuvieron la misma fe apostólica, las controversias doctrinales y teológicas, entremezcladas con cuestiones políticas y culturales, terminaron por provocar el cisma, ¿no? Tocar un tema muy importante aquí es de poder ver cómo la política tiene bastante fuerza y poder dentro de la iglesia, ¿no? Y incluso dentro de la religión para ver muchos temas. Eso es un tema muy aparte que estaremos viendo más adelante, ¿no? Calcedonia, en su famoso Canon 28, como decían los factores políticos, Constantinopla es una declarada segunda sede después de Roma, con la identidad y con todos los privilegios que necesitaba, y la organización eclesiástica se acomoda así a la organización política del imperio, ¿no? Algo que justamente decía anteriormente. Una organización pues pondrá una diferencia en la forma de concebir la organización pues eclesiástica y su relación con la autoridad política que se irá pues agravando pues progresivamente. Roma se niega a ratificar el canon, ¿no? No quiere prácticamente ratificar este canon. El otro tema fundamental en este tiempo es el tema del filoquo, la introducción de la fórmula del filoquo, pues, que afirmaba que el Espíritu Santo procedía también del Hijo y que en un principio fue considerado un simple motivo de controversia. Se tornó a partir del siglo pues, XI en una de las mayores disputas. La fórmula fue elaborada en Occidente simplemente como fruto o un deseo de mayor precisión, ¿no? Entonces, este tema, imagínense ustedes en ese tiempo donde no había televisión, no había pues las grandes tecnologías que tenemos hoy día, los temas primordiales eran poder ver esos temas o cuestiones teológicas más grandes. Teólogos, filósofos intentaban pues pensar mucho en este aspecto, que fue una segunda parte del gran cisma que pudo soportar Oriente y Occidente, ¿no? Puntos de reflexión. Quisiera que también ustedes puedan reflexionar más que todo para poder entender este tema. Las excomuniones mutuas entre los cardenales Humberto, enviado por el Papa León IX para intentar la reconciliación, y el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, en 1054 significaron la ruptura definitiva, ¿no? Algo que no debió pasar, ¿no? Y la excomunión es pues algo muy fuerte y eso chocó y tocó en la herida prácticamente, ¿no? Congar dice pues que la ruptura existía latente antes del siglo IX, ¿no? Y a pesar de todo, la excomunión de Cerulario en 1054
no destruyó toda la realidad de la comunidad, sino ya que era más antes, ¿no? La evolución de la concepción del primado en Occidente es una de las cuestiones que creó mayor división, ¿no? Como ya les habíamos comentado. Los dos intentos posteriores de unión en el concilio de Lyon y Florencia resultaron fallidos. Habrá que esperar hasta 1965, hace poco, para que las excomuniones mutuas sean pues levantadas y sean restablecidas prácticamente un clima de fraternidad entre la ortodoxia y la Iglesia católica, ¿no? Algo muy importante. Viendo un poco la Iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas carecen de una autoridad centralizada, gozando de una gran autonomía, ¿no? Ellos no tienen como el Papa un primado especial para todos, sino tienen pues unas autoridades dentro de su iglesia. Son 9 patriarcados: el patriarca de Jerusalén, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Georgia y Moscú, ¿no? Y al patriarcado de Constantinopla le corresponde un primado de honor, es el designado, ¿no? 10 iglesias autocéfalas: Grecia, Chipre, Polonia, República Checa, China, Japón, Finlandia, Albania, República Eslovaca, en iglesias del Monte Sinai. Gran inmigración rusa del siglo XX motivó la existencia de un gran número de cristianos ortodoxos en la diáspora. La comunión ortodoxa en los Estados Unidos, con más de 4 millones de miembros, es una de las más numerosas. La comunidad ortodoxa francesa ha generado una de las mejores escuelas de pensamiento de la ortodoxia, y los 7 primeros concilios ecuménicos establecidos en la auténtica tradición ortodoxa. La fe trinitaria y cristológica establecida en los primeros concilios constituyen el núcleo de la fe cristiana. En otras palabras, son solamente 7 concilios ecuménicos que ellos consideran válidos, ¿no? Eso lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, hemos visto la importancia de la liturgia como fuente de la vida espiritual para los ortodoxos en los templos ortodoxos, y por lo primordial es justamente ver la tradición litúrgica que lo llevan de una manera muy positiva y muy cuidada, ¿no? También vemos que la gran veneración a la Virgen María, invocada como la Teotocos, que es la Madre de Dios, ¿no? Que defiende bastante y tiene muchos libros muy hermosos para poder plasmar toda esta gran idea, ¿no? También tenemos la importancia de la neumatología que en la teología y en la vida de todos los creyentes, ¿no? La antropología centrada en la visión del ser humano como imagen de Dios, considerando no de forma aislada, sino pues integrando en el cosmos, ¿no? Ahora veremos un poco, ya que hemos también, que se ha planteado y hemos visto también, queridos hermanos, las divisiones en la Iglesia del Occidente, ¿no? He planteado de poder ver la película o el documental del Martín Lutero. Espero que lo hayan visto. Si es que no lo han visto, véanlo, por favor, que de ello pues estamos intentando conversar, ¿no? El mundo de las reformas del siglo XVI es la altamente compleja. Cabe distinguir al menos 3 grandes reformas, ¿no? La reforma protestante, encabezado por Lutero en Alemania y Calvino en Suiza; la reforma radical y el anglicanismo, que pues mantiene una identidad propia al conservar el episcopado y no romper con la iglesia medieval. Hemos visto algunas causas de la ruptura del siglo XVI. Mientras la explicación tradicional veía la razón principal en los abusos de la iglesia, la lectura economicista, surgida al amparo de la doctrina de Marx y Engels, ampliaba las reformas como el fruto de los problemas económicos y sociales. Y eso también lo hemos explicado anteriormente en la clase. Las lecturas de tipo político nacionalista, por el contrario, ven como causas principales el apoyo de los príncipes alemanes, el sentimiento nacional, ¿no? Vemos cuando Lutero comienza a poner todas sus tesis, Wittenberg, pues luego de ser nombrado, visto como hereje, escapa, y los príncipes de Alemania pues lo reciben, viendo un poco la introducción de la política, la consecuencia de este espacio que representó Lutero ante la iglesia, ¿no? Actualmente existe pues un amplio acuerdo en considerar la reforma del siglo XVI como un fenómeno
fundamentalmente religioso. Es ya clásica la frase de Febre, revolución religiosa, es necesario buscar causas religiosas, ¿no? Y aunque los factores políticos, sociales y económicos tuvieron su importancia, estamos ante un hecho que responde fundamentalmente a causas religiosas o como tal debe ser estudiado. Manteniendo un origen religioso, hay que distinguir la reforma de Lutero, Calvino y los demás reformadores suizos preocupados por purificar las doctrinas erróneas. A lo largo de la historia han surgido varias explicaciones que pretendían justificar la aparición de la reforma, ¿no? Que hemos visto también. Hemos visto un poco la biografía de Lutero, hemos visto también la necesidad de poder ver la parte psicológica de la infancia de Lutero, eh, cómo lo concibe el perdón, también el pecado, y cómo estaba la iglesia en ese tiempo, con toda la venta de las indulgencias y demás cosas. Hemos visto cómo fue la primera parte de su gran tesis, cuántas tesis había ya propuesto. Vemos que en ese tiempo recién estaba viendo estas máquinas de impresión. Menciona la historia que Lutero no fue el primero en poner en publicar sus obras, sus tesis, sino fue otra persona, y a esto se agarró la política. Entró bastante este tema político, ya que esto involucró y agrandó mucho más el tema. El Papa excomulga prácticamente y le plantea este signo de herejía pues, eh, a Lutero. Y Lutero escapa en Alemania junto a los príncipes y comienza un camino de mucho dolor, ¿no? Las iglesias protestantes, con dos grandes grupos luteranas, aquellas que coinciden de la reforma desarrollada por Lutero en Alemania, también reformadas las herederas del pensamiento de Juan Calvino, que van prácticamente con temas muy fundamentales de Lutero y los demás reformadores suizos, ¿no? En el continente europeo son conocidas como reformadas, mientras que en el ámbito anglosajón responden a la designación de presbiterianas, ¿no? Hay algunas comunidades anabaptistas conocidas como el ala radical de la reforma se subdividen en dos grupos, el movimiento anabaptista violento y el anabaptismo no violento de los menonitas, luteritas o amish, los amish, ¿no? Que son grupos muy singulares, con mucha historia y también pues con algo propio después de los cambios internos que ellos han tenido, ¿no? Las iglesias anglicanas constituyen hoy una comunión de iglesias vinculadas a la sede del Canterbury y una por The Book of Canterbury, ¿no? Que es la participación de las conferencias de Lambeth en algunas doctrinas de las reformas, ¿no? Y eso quisiera que sí lo puedan tener en cuenta. En un mismo impulso originario se encuentra pues en el origen de todas ellas la necesidad de una reforma de la iglesia que elimine las prácticas y devociones populares erróneas, ¿no? Y eso es algo imposible, ¿no? Algo que de repente duele mucho al comienzo de hablar sobre una unidad, ¿no? Falsas creencias y restaurar pues la posibilidad de un contacto directo con Dios. Muchos creían que podían cambiar muchas cosas dentro de la iglesia, pero que no es real, ¿no? Que no se puede en realidad. Y uno tiene que darse cuenta en ese aspecto. Yo sé que la iglesia ha tenido momentos difíciles, momentos de pecado, pero al contrario, tendríamos que ver y evaluar estos aspectos de cómo poder solucionar los problemas en casa, ¿no? Una expresión ya clásica refleja ese deseo pues, de suprimir toda la mediación externa, ¿no? Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia. Nada más. Ahí ya no implica la confesión, la Eucaristía,
dejando de un lado lo primordial dentro de nuestra fe para buscar más la conveniencia de ello, ¿no? Y centrada justamente pues en una cristología muy fundamental. Si existe una peculiaridad teológica en el mundo de las reformas es la fuerte acento cristológico que todas estas iglesias mantienen, ¿no? Otra de las cosas fundamentales que las iglesias nacidas en las reformas del siglo XVI reconocen únicamente a los dos sacramentos claramente pues instituidos por Cristo, que es pues el bautismo y la cena del Señor. La cena del Señor no como la Eucaristía, sino llevada a un espacio muy diferente, ¿no? Una de la vida de culto estructurada en torno a la predicación de la Eucaristía, con la música como único elemento adicional en el sacerdocio y en los fieles y en la supresión del binomio clérigos-laicos, ¿no? En una espiritualidad. Hemos visto también el tema del congregacionalismo, el metodismo, son dos fuertes movimientos que han estado pues de misión en América Latina y en Estados Unidos, claramente con su doctrina, también les he dado para que lo puedan leer. También hemos visto el tema del movimiento de los cuáqueros, que al final pues son parte fundamental para ver cómo estos movimientos, estos grupos cristianos, se podrían llamar así, pues han estado pues ingresando a toda la iglesia latinoamericana, ¿no? Hay otro grupo que es el Ejército de la Salvación, que se hacen llamar de esa manera, que es más del metodista William Booth, fundada en 1865, es el Ejército de Salvación. Sus características pues son la acción social y la acción evangelizadora, revestidas de unos símbolos claramente militares, ¿no? Hemos hablado también sobre este tema muy importante. También vemos los veterocatólicos, la proclamación del dogma de la infalibilidad del Papa. El Concilio Vaticano I generó un movimiento de oposición que aglutinó a numerosos obispos alemanes, excomulgados por Roma, constituyen lo que consideran la auténtica Iglesia Católica de siempre, gracias a su unión con una pequeña Iglesia Católica existente pues en Utrecht. Esta iglesia ha mantenido la sucesión apostólica desde 1932, tienen intercomunión con la iglesia anglicana, ¿no? De todas maneras vemos aquí estos obispos que han sido expulsados, excomulgados de Roma, y ellos forman una iglesia aparte, ¿no? También vemos cómo han entrado en América Latina los protestantes en el siglo pues, XIX, un fuerte movimiento escolástico. Pastor William Miller es considerado como el iniciador. Su predicación fallida, fundada en una peculiar instrumentación de los libros de Daniel y el Apocalipsis de la segunda venida de Cristo, en un nuevo cálculo que se termina pues el 22 de octubre de 1844. Tampoco un nuevo fracaso puso fin a un movimiento que recibiría un nuevo impulso de la señora White, ¿no? Son movimientos que nacen, predicen y que muchas veces comienzan a morir, pero algunos grupos que todavía siguen persistiendo a pesar de todos los golpes que han recibido también, ¿no? También tenemos los pentecostales a finales del siglo XIX, se inicia pues en el contexto de la Revival, dicen aquí un movimiento pues transconfesional destinado a hacer experimentar el bautismo del Espíritu Santo en los creyentes, reavivando pues su fe, sin pretender apartar a los fieles de sus respectivas denominaciones, ¿no? También algunas iglesias negras, con este nombre se designa aquellas iglesias nacidas en un contexto de expresión racista en Norteamérica y Sudáfrica, ¿no? Vemos en Estados Unidos bastantes, algunas películas, es un tema muy importante que es necesario entender, ¿no? Son temas que hemos visto, que hemos estado analizando, también hemos visto pues, y ahora justamente en esta última clase quería tocar este tema muy importante, ¿no? Que son más las cosas que nos unen a los cristianos que las que nos separan. Y eso quisiera que cada uno de nosotros podamos entender. Esto es nuevo, he intentado
sacar un resumen muy especial para ustedes. El Papa Juan XXIII, uno de los iniciadores, que inició justamente Vaticano II, dijo en una ocasión: son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Una frase de buena voluntad que muchos no lo aceptaron de la misma forma. Imagínense ustedes, si son hermanos separados, eh, esta frase puede manejarse de diferentes matices, y el Papa Juan XXIII pues no quiso referirse a una frase que pueda desunir, al contrario, de que hay cosas que nos unen, pero hay más cosas que nos unen que nos puedan dividir, ¿no? Entonces, nos puedan llamar a una reflexión como nosotros lo entendemos, no de una manera que, pues, oye, todos tenemos por igual o nos da por igual ser católico, cristiano o ortodoxo, al contrario, de poder ver la realidad, ¿no? Ellos lo tomaban de una manera muy negativa, ¿no? Sí, después de tantas luchas doctrinales, incluso de muchas guerras entre religiones, ahora se nos dice que desde la más alta instancia vaticana, que es el Papa, que nos une muchas cosas, incluso a un paso a mencionar que lo mismo de ser protestante o que católico, que es igual ser ortodoxo que anglicano. O sea, es como si lo entendiésemos de esa manera, ¿no? Pero lo que no estamos de acuerdo es que se refería a esto Juan XXIII, al contrario, quería ver más la unidad, ¿no? ¿Quién fue el Papa Juan XXIII? Pues para bien conocido por su bondad, alegría, quería ver siempre el lado bueno de las cosas, muy angélico, es el que convocó al Concilio Vaticano II, fue importante para la Iglesia, que dejó una huella impregnada e imperecedera en su discurso de apertura de octubre de 1962, y que pues dio inicio y después murió, ¿no? Entonces, algo que se puede rescatar de él es ese gran inicio, esa visión que tenía ahora de la Iglesia, que con el Vaticano II cambió muchas cosas. Tenemos muchos documentos del Vaticano II, entonces de Concilio Vaticano II, que nos ayuda a poder entender mucho mejor a una iglesia más terrena, una iglesia más palpable, ¿no? Después del Vaticano II cambiaría la terminología de herejes, y eso que tengan bien claro, ¿no? Antes todavía mantenían ese nombre de herejes a hermanos pues separados. Ahora llamamos con este nombre hermanos separados. Existe una unidad profunda e íntima, ¿no? Indestructible, no solamente pues entre los cristianos de las demás iglesias, sino entre todos los seres humanos, ¿no? Vemos también la unidad visible entre los cristianos, la aceptación de la Biblia como palabra inspirada por Dios, el bautismo, Padre Nuestro, las confesiones apostólicas del Nicea Constantinopolitano, también la estructura episcopal compartida por los católicos, ortodoxos, anglicanos y veterocatólicos, ¿no? Por lo que ya habíamos hablado prácticamente. Una pregunta a los que quisieran de repente responder, me lo pueden mandar a mi WhatsApp. eh, Va a ser tener su punto. ¿Cómo sería tu interpretación de la frase del Papa Juan XXIII? ¿Cómo podrías tú hacer un comentario de la frase del Papa Juan XXIII? A los que quisieran responder no es obligatorio, pero sí los que responden van a tener un punto más en su calificación final. Pueden responder esta frase, ¿no? Cosas que nos separan prácticamente de nuestros hermanos, ¿no? Una de las cosas, sin embargo, podemos notar algunas diferencias. No simplemente son buscar las cosas unificadoras, ¿no? Por razones de origen, lugar y tiempo, sino por la naturaleza y la gravedad de los problemas, pues pertenecientes a la fe y a la estructura eclesiástica, ¿no? Al reconocer que entre las iglesias comunidades que nacieron en el siglo XVI y las iglesias católicas hay mucha discrepancia, no solo en el índole histórico, sino también sociológico, psicológico y cultural, sino sobre la interpretación de la verdad revelada. ¿Qué es la verdad? Ese es justamente un tema que debemos conversar y dialogar con todos nuestros hermanos separados, ¿no? Entre estos problemas tenemos pues la redención de Cristo a través del misterio de la Iglesia, la función de María en la obra de la salvación, el magisterio dentro de la Iglesia,
la concepción de la tradición frente a la palabra, los sacramentos, algo muy importante, la sucesión de los apóstoles, ordenación de las mujeres en el presbiterado y el episcopado. Son temas muy candentes, temas muy fundamentales que pues se tiene que conversar y dialogar para llegar a un buen término, ¿no? Una de las cosas que nos separan en el orden de las doctrinas en Oriente son los dogmas de concilio de Éfeso y Calcedonia, o también por la separación de los patriarcados, Roma y luego la Reforma, ¿no? Una pregunta de este tema sería, según lo expuesto, ¿cuál sería la actitud entre nuestros hermanos separados, ante nuestros hermanos separados, viendo el mandato de Cristo? Ya no quisiera escuchar, como algunos siempre cuando las preguntas les hablamos sobre cuál debe ser nuestra actitud, lo tomaré de una manera negativa, al contrario, cuál debe ser según el mandato de Cristo, que nos mandó a poder vivir como una sola iglesia, cuál debería ser nuestra actitud ante nuestros hermanos separados. No es obligatorio responder la pregunta, pero sí vale, si es que me lo manda a mi WhatsApp, me ponen su nombre, yo aumentaré un punto a la calificación final. Digamos, si tienen 10 más un punto, yo les pongo 11, entonces les va a ayudar mucho, ¿no? En el papado como servicio real, la oikomene, documentos, ¿ya? En el Evangelio y la Iglesia afirma que el primado del Papa se debe extender como un servicio a la comunidad y como vincular a la unidad de la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que muchos de nuestros hermanos separados nos dicen, ¿no? Que debe ser un servicio. Ellos lo toman de una manera muy burocrática, muy de autoridad, con todas sus partes de algo muy político, que no es así, pero sí que debemos entender debe ser pues un servicio a la comunidad y como vincula a la unidad de la iglesia, ¿no? También el primado del Papa sostiene tres principios: la legítima diversidad, la colegialidad de la iglesia y la subsidiariedad. Esto exige pues el abandono de posiciones centralistas, ¿no? De que la iglesia se vea muy aparentemente con grandes poderes materiales, económicos, al contrario de que sea muy transparente y muy sencilla a la vez, ¿no? La autoridad de la iglesia, informe final de la Comisión Anglicana Católica Romana, menciona que estamos de acuerdo en la necesidad de una primacía universal de una iglesia reunificada, ¿no? Y que de forma apropiada debería ser la primacía del obispo de Roma, ¿no? Ya vamos conversando, dialogando con los anglicanos y toman este ángulo, esta posición, ¿no? El primado universal debe ejercer y mostrar, pues, que ejerce su ministerio no por su cuenta, sino en asociación colegial con sus hermanos obispos. Con ello no se da una propia responsabilidad, sino en conjunto cuando se hable en nombre de la iglesia. Es muy importante esto, ojo chicos. También tenemos una pregunta de esta diapositiva que dice: ¿qué opina usted sobre este gran tema polémico sobre el primado del Papa y planteamiento que ponen en estos diálogos ecuménicos? Ustedes pueden responder como la anterior, y ponen su nombre para darles un punto más al final de todo esto. Un tema que no debía faltar en este aspecto era la Eucaristía como problema ecuménico. ¿Qué piensan de la Eucaristía de nuestros hermanos? Pues mira, la Eucaristía es un sacramento de unidad. En esta frase coinciden todos los cristianos. Algo que todos estamos de acuerdo, que es un sacramento de unidad, que nos lleva a la unidad. Todos de acuerdo, el mandato de Jesús en la última cena, que todos los cristianos, incluso después de la división, continúan teniendo como Eucaristía, Santa Cena, Misa, Cena del Señor, etc. Son muchos términos que al final, pues, es la misma. Es la misma. En desacuerdo, el problema se da cuando pues, han querido interpretar ese misterio de la fe cristiana, generando nuevas doctrinas que en el sacramento de la unidad han encontrado nuevos elementos de división. Y eso ha sido parte fundamental para la división dentro de nuestras iglesias, ¿no? Los católicos y luteranos, los católicos tradicionales acuden a la teoría de la transustanciación
para explicar el misterio y el luteranismo, pues explicó que la presencia real o a través de la teoría de la empanación. Dos palabras diferentes que al final son un mismo significado. En otras palabras muy sencillas, es cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. En ese momento, pues la transustanciación cambia este pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo, ¿no? Los luteranos hablan de la empanación. En la Reforma, la Iglesia de la Reforma tratan de afirmar que la presencia de Cristo en la Eucaristía de manera espiritual y simbólica, lo que no quiere decir que su presencia no sea real, ¿no? Hay muchos puntos para poder divergir en este tema de la Eucaristía, ¿no? Dos ideas más. Tenemos dos cuestiones que aún nos dividen: el carácter sacrificial de la Eucaristía, que es muy importante, no lo competen todos, defendiendo por las iglesias católicas y rechazadas por los protestantes, y el sujeto de la presidencia eucarística. Ortodoxos y católicos admiten que el ministro presidente debe ser varón válidamente ordenado. Los protestantes mencionaban que pueden ser cualquier fiel, varón, mujer, elegidos por la comunidad, que son dos partes fundamentales para poder entender y estar en conexión juntos, ¿no? Eh, Agradecerles una vez más por todo el tiempo de clases que hemos tenido los fines de semana prácticamente. Es un tema muy importante, se han tocado temas muy fundamentales para poder entender qué era el ecumenismo y el diálogo interreligioso, y algunos temas que nos han podido abrir un poco más a la iglesia, ¿no? Como tarea final de nuestro curso, presentamos una tarea muy especial, ¿no? Dos temas fundamentales: un decreto de la iglesia, un documento de la iglesia, el Unitatis Redintegratio del Vaticano, y la encíclica Utunum Sint de 1995. Eh, Uno de estos dos documentos pueden agarrar, cualquiera de los dos, también se les ha escrito: queridos hermanos, se presentan dos tareas, les pido escoger cualquier trabajo y desarrollarlo. Límite de entrega de este trabajo el 18 de agosto del 2023, hora límite 11 pm. La entrega de este trabajo el 18 de agosto a las 11 pm, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero de este trabajo? Pueden agarrar ya sea la unidad de referencia gracia o el otro, el Unum Sint, con tres aspectos muy importantes. Uno, preparar la portada con nombre del programa, nombre del trabajo, nombre del docente y del estudiante, lugar y fecha, y la O de donde pertenece, ¿no? Como segunda parte, la hoja en tamaño es A4, interlineado 1.0, tipo de letra Arial, tamaño de letra 12, cantidad de hojas 10 hojas, ¿ya? No se aceptará trabajos mandados fuera de la fecha mencionada. El calificativo de este trabajo es la mitad de la nota del curso. Traten de esforzarse. Esta vez voy a revisar parte por parte. Les pido por favor que no copien. Hay algunos hermanos que de internet copian y pegan. Quisiera que lean, parafraseen, escriban lo que es necesario. Me gusta mucho de ser ordenados de repente con un cuadro sinóptico, pero el tema es de que ustedes puedan hacer 10 hojas, mínimo 10 hojas, máximo lo que ustedes vean conveniente, pero mínimo 10 hojas fuera de la portada, ¿no? Entonces, necesito de que ustedes puedan plantearse el trabajo y puedan leer estos dos documentos. Cualquiera de estos dos documentos pueden realizar. Lo más hermoso sería que lo puedan leer. Muchos probablemente van a entrar a internet y lo van a sacar como resumen. Yo estaré viendo, tenemos aquí un programa para ver estos plagios, así que mm, si encuentro más copia que reflexión, automáticamente pues le pondré la nota mínima en el trabajo. Les pido que se pongan pilas, sigan entrando a clases,
personas que han faltado más de 3 veces probablemente se va a retirar de este programa. Este programa es muy importante para ustedes ya que pues eh, va a ser parte fundamental para el contrato del año que viene, así que esfuércense bastante. Cuídense mucho, estaré dando algunos detalles más por el grupo de WhatsApp.